Centro Mágico Alto Astral presenta el ego. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el ego. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el ego. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas y chicos guapos? Ahora sí, les puse ahí una introducción, ya voy a tener como más producción, no sé si se escuche, a ver, déjenme ver acá con mi producción, creo que no se escucha, no se escucha, a ver. Yo voy a tratar de ver si se escucha y me dices, nada más me dices. A ver, no sé si hay alguien por ahí conectada ya que me diga si se escucha o no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Dayan, ¿se escucha o no se escucha? A ver, no sé si hay alguien por ahí conectada ya que me diga si se escucha o no se escucha. Ok, ya aquí producción me dice que sí se escucha. Ahora tuve que hacer cambios porque nadie me dijo, pero creo que los en vivos estaban escuchando como muy viciados y como de aquí los subo a YouTube, pues necesito que no se escuchen tan viciados porque si no se ve muy feo. Entonces, pues bueno, primero que nada, chicas, chicos, gracias por estar aquí. Qué bueno que lo vean, ya sean en vivo o después lo puedan ver, no hay ningún problema. La verdad es que el tema de hoy está bien interesante y es bien importante. Yo creo que cualquiera de las alumnas y cualquiera de mis pacientes les súper voy a recomendar que vean este tema, porque la verdad es que les va a ayudar muchísimo. Es bien importante porque nos detiene muchísimo en todos los aspectos de la vida, pero en especial cuando estamos hablando de energías, de usar la mente. El ego es un gran enemigo, desafortunadamente, porque no está planeado que sea eso. De hecho, el ego en su concepción no es algo malo, ¿no? Al contrario, completamente. El ego tiene una función y tiene una función muy importante dentro del desarrollo del ser humano. También se dice que dentro del desarrollo de la alma en general es muy importante o tiene una función muy importante. Entonces es importantísimo que vayamos conociendo a este ego y que tampoco nos peleemos con él, porque no es la idea. Por el contrario, la idea es justo exactamente lo contrario, que lo aprendamos a conocer, pero también a dominar y minimizar. ¿Cuál es la función del ego? Vamos a empezar por esto. Hola Jovi, buenas tardes. ¿Cómo está la señal? Aquí está lloviendo, acá también está lloviendo, ¿tú crees? Así que si se les corta, mil disculpas, pero bueno, estábamos diciendo cuál era la función del ego. La función del ego es darle o dar equilibrio a nuestra individualidad en relación con la divinidad o con el todo o con el ser supremo. Como ustedes saben, todos somos energía y todos pertenecemos al mismo universo, al mismo todo, todos estamos conectados. Pero eso no significa que no debamos de tener una individualidad. Esa individualidad o esa parte es la función que funge el ego en la estructura de cada una de las personas. Es decir, el ego es algo necesario, es una defensa, porque si no seríamos una masa de gente igualita, ¿no? Entonces no habría como una identidad propia
de cada ser humano o de cada ser. Y se dice que inclusive los seres primitivos, no los seres primitivos, sino desde que éramos primitivos, el ego era algo necesario, ¿no? Inclusive se dice o se cree que las almas, aunque sean de animales, plantas, etcétera, tienen cierto ego. Lo que sucede es que el ser humano, en vez de superarlo y en vez de desarrollarse de otras maneras, utiliza el ego para poder ejercer su poder individual, ¿no? Entonces se dice que entonces el ser humano cae en la trampa del ego. ¿Cuál es la trampa del ego? La trampa del ego es el poder. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el ser humano, como ustedes saben, cuando nace un niño, cuando nace un nuevo ser, que por cierto, voy a hacer un breve paréntesis para felicitar a mi linda alumna que quiero mucho, Patti, que acaba de ser abuelita de una linda y hermosa y pequeña niña, a la que le debemos, por favor, les pido mandar muchísimas vibras y todos los dones posibles para esa muñequita hermosa. Yo sé que no sé si hoy lo vea, pero normalmente Patti siempre ve los en vivo, a veces aquí en este momento, y a veces los ve diferidos. Pero bueno, yo sí quiero hacer esa breve felicitación porque de verdad que es una gran alumna que yo quiero mucho, como a todas también. Pero pues en este caso me acordé por el hecho de que cuando nace un nuevo ser, pues nace con cierta difusión en su ser, en su yo. ¿Por qué? Porque está completamente unido y completamente dependiente de los padres. Entonces esto hace que esté como de alguna manera difuso, o que su individualidad esté combinada o esté no totalmente dividida de lo que es los padres en este caso. Les repito, se cree que el desarrollo de un alma es muy similar al desarrollo de un ser humano, como yo se los estoy platicando en este momento. Conforme un bebé va creciendo, va siendo curioso. Esta curiosidad lo lleva a explorar diferentes situaciones. Por eso ven que los niños siempre están tocando, siempre están viendo, siempre se están moviendo. Porque son curiosos y quieren descubrir todo su entorno. Regularmente, entre más chiquito sea un niño, más cerca de la madre o del padre, regularmente es de la madre, pero bueno, vamos a decir de los padres está. Es decir, cuando son chiquitititos, los ven aquí pegaditos. Es muy difícil que acepten separarse de la madre, sobre todo si es una madre que está presente en muchas ocasiones, ¿no? Si es un bebé que regularmente lo cuida la abuelita, entonces va a estar en ese entorno o con esas personas. No se separan con facilidad. Es más, los bebés entre más chiquitos son, cuanto más los separes de la mamá o de la persona que es familiar para ellas, o las personas que es familiar para ellos, pues más lloran, más inquietos se ponen. Conforme van creciendo, van sintiendo van dándose independencia, van dándose libertad, y van sintiendo esta libertad de poder buscar entornos un poquito más alejados. Conforme van creciendo, pues empiezan a gatear. Pero de nuevo, si ustedes realmente observan el comportamiento de los niños, regularmente es raro el niño que gatea o que se va más allá de que tenga contacto visual con las personas que ellos consideran de confianza, ¿no? Conforme siguen creciendo, empiezan a caminar, empiezan a sentir libertad, empiezan a empezar a desarrollar esa individualidad y esa diferenciación entre mi yo y el otro. O sea, el yo lo empiezo a desarrollar porque yo soy un ser independiente y diferente a mi mamá, a mi papá, a mi ser que yo tengo más cercano o a mis seres que tengo más cercanos. Entonces ahí es donde entra el papel del ego, que es justo crear esta diferenciación. De igual manera es precisamente para poder generar una identidad. Sin embargo, en el tiempo de que vamos empezando a explorar, empezamos a sentir esa libertad, empezamos a salir de esa situación, vamos también creciendo y vamos conociendo otras maneras de ser, otras maneras de pensar. Ya no necesariamente estamos tan cerquita de mamá o de papá, o los tenemos en un campo visual. Regularmente cuando ya empezamos a caminar, empezamos a crecer, 3, 4 años más o menos, los niños empiezan a separarse cada vez más del papá y de mamá. De hecho, es la edad en la que entran al kinder, en la que entran a la escuela, porque ya tienen esa capacidad de separarse completamente del núcleo donde ellos nacieron y han tenido hasta este momento.
sería como lo ideal hasta cierto punto. No con esto quiero decir que las guarderías y demás no son buenas, son funcionales, pero bueno, estamos hablando de una estructura general, ¿no? Conforme van teniendo una exploración de salir de casa, de tener contacto con otras personas, con otras situaciones, se dan cuenta también de, por medio del ego, porque esta es su función, que en esta individualidad también, al estar separados y no estar completamente ligados al todo, tienen cierto poder. Tanto los papás tenían poder sobre ellos, como ellos empiezan a descubrir que ellos también tienen poder sobre papás, sobre los maestros, sobre sus compañeros, como por medio de sus acciones, de sus actitudes, se empiezan a dar cuenta que si lloran les van a dar el juguete, que si patean les van, o sea, empiezan a darse cuenta que no nada más el medio o el entorno los influencia a ellos, sino que también ellos tienen un poder y una influencia en su entorno. Cuando nos generan una identidad sana, una identidad confiada, donde nos dan seguridad, nos ayudan a crecer como con esa seguridad de que todo va a estar bien, de que nuestro entorno es seguro, está estable, está bien, entonces vamos a ir formando este ego, vamos a ir superando estas situaciones del ego y vamos a ir equilibrando cada vez más de manera sana, de manera adecuada nuestra identidad, sin pasarnos a querer tener un poder extra sobre nuestros padres, sobre nuestros maestros, sobre nuestros compañeros, o sea, sobre nuestro entorno en general. Esta es la trampa del ego. La trampa del ego regularmente o la superas o caes en ella aproximadamente cuando entras en la preadolescencia. Por eso se dice que es el momento como que los padres deben de estar como más al pendiente de los hijos, porque de alguna manera es cuando empiezan a darse cuenta con más certeza del poder que tienen, de la influencia que tienen sobre el entorno, ¿no? Si yo hago esto, va a pasar esto, pero ya soy yo la que sabe lo que estoy generando y que va a tener una consecuencia sobre mi entorno, ya no tan cercano necesariamente. Te empiezas a dar cuenta que no nada más tienes influencia en tus papás, en tus maestros, en la gente cercana, sino que en tu universo, en tu entorno general, también empiezas a tener una influencia, y este es el poder. Entre más creces te das cuenta que más poder puedes tener. Obviamente aquí estamos hablando de un poder a nivel personal o a nivel familiar, o sea, en tu entorno cercano. Sin embargo, si esta trampa del ego no es superada correctamente, ¿por qué no se supera correctamente? Porque el ego, al ser una defensa, al ser un mecanismo de defensa y un mecanismo para poder crear tu identidad, si en algún momento los padres, los maestros te crean un conflicto, lo vas a tratar o lo vas a generar de acuerdo al poder que has tenido hasta ese momento. Si tu poder es sano, si tu poder es correcto, pues obviamente tú lo vas a hacer de la manera más conveniente. Si no es así, en lugar de resolver esta situación, vas a empezar a generar que ese ego empiece a crear defensas o mecanismos de defensa, decía el buen Papa Freud. Entonces aquí es cuando el ego empieza de ser algo natural a empezar a crear mecanismos de defensa. ¿Qué es como cuáles mecanismos de defensa? A crear imágenes distorsionadas de ti mismo, a crear transferencias de personalidades, a crear otras situaciones que te ayuden a defenderte de lo que no te gusta de tu entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, si tus papás toda la vida se la pasan comparándote con tu hermano, entonces tú empiezas a crear un mecanismo de defensa en el cual para ti mismo tú tienes que ser mejor que tu hermano, o bien no serlo, y que ya no te importe lo que empieza a decir tus papás o tu mamá. Entonces empiezas a transformar tu realidad y empiezas a tener un mecanismo de defensa, una barrera que tú pones ante eso que ya no te está dejando avanzar, que no te está dejando cerrar tu avance de conciencia, de ser, de individualidad de la mejor manera posible. Todos los tenemos, todos nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Aquí la idea es que
como papás, pues obviamente generemos una relación sana en la que en lugar de alimentar el ego de manera negativa, aprendamos o les demos herramientas a los hijos para hacerlo de manera positiva. Hola Ros, bienvenida. Entonces, este ego empieza a crear estas barreras, a crear protecciones, a crear vallas que nos van a ayudar a hacer más manejable las cosas que no nos gustan de nuestro entorno. Obviamente, entre más crecemos, estas barreras van siendo mayores y van siendo más fortificadas. Hagan de cuenta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo algo burdo, pero así lo voy a poner. No, ustedes tienen un castillo. Su castillo pertenece a un país, ¿no? Que sería nuestro entorno. Si de repente nosotros resolvemos que el castillo está bien en ese entorno, que podemos convivir con nuestros vecinos, que los vecinos vamos a poner reglas de nuestra individualidad, de tu individualidad, de yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, nos dan herramientas para tener un entorno o tener esa identidad de manera correcta y sana, o sea, nuestro castillo. Pero si resulta que papá y mamá o los maestros o nuestro entorno cercano, en lugar de darnos esta forma de tener ni yo afectar al otro ni el otro me afecte a mí, resulta que de repente dejan que mi hermano invada una parte de mi castillo. Entonces, al invadir esa parte de mi castillo, lo que va a pasar es que yo voy a crear un mecanismo de defensa, y a lo mejor para que no siga invadiendo mi castillo, yo pongo una barrera, una cerca, ¿no? En este caso va a ser una cerca pequeña, pero si en ese momento mi hermano sigue el conflicto, esta cerca va a ir creciendo, y si no nada más es ese conflicto, sino al rato es otro conflicto, ya voy a poner un río alrededor de mi castillo, y entonces además voy a poner etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a irnos protegiendo con mecanismos de defensa que no son precisamente los más adecuados. ¿Por qué? Porque a la larga nos van a crear un conflicto, nos van a hacer que nuestra realidad o que lo que nosotros vemos no sea de manera objetiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cuando ustedes ponen una reja en la entrada de su casa? Si ustedes abren la puerta, finalmente no van a ver completamente el panorama. Esa reja les va a impedir ver una parte. Si aparte de esa reja, ya ven que a veces le ponen como una mallita, ¿no? Esa mallita también va a estar distorsionando, pero a lo mejor después deciden que ya la malla tampoco es suficiente, que van a poner otra puerta, vamos a decir, o no me acuerdo cómo se llama, una lámina, ¿no? Que cierre o que selle completamente esos barrotes o esas protecciones. Entonces ya no van a alcanzar a distinguir nada en absoluto. Lo que no se dan cuenta es que también cuando haya cosas buenas que van a entrar, no las van a distinguir tampoco, y entonces va a ser mucho más difícil darse cuenta si quien está detrás de esa reja es algo positivo o algo negativo. Bueno, hasta aquí sigo hablando nada más del ego, ¿sale? Entonces, como les decía, son estos mecanismos de defensa que hacen que se distorsionen las cosas o la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, vamos a seguir avanzando en este sentido, y conforme vamos creciendo, nuestro ego se va haciendo cada vez más fuerte y nuestros mecanismos de defensa van a ir actuando cada vez de manera más inconsciente o cada vez de manera más automática. O sea, en este punto nosotros sabemos que pusimos esa barrera por X o Y situación. Conforme vamos creciendo, conforme va pasando el tiempo, vas perdiendo la idea de por qué pusiste esa barrera, y entonces esa barrera se va a poner cada vez que ella quiera o que así crea que necesita esa defensa, ¿vale? Entonces, estas barreras son para cuando mi deseo y tu deseo están así como la imagen, ¿no? Fusionados, y necesitamos poner un mecanismo de defensa que nos separe. ¿Por qué? ¿Por qué un mecanismo de defensa? Porque no sabemos hacer esta separación de manera lo más conveniente, correcta posible, ¿vale? No es malo, o sea, el ego es normal, es natural, se da siempre, es bueno hasta cierto sentido, ¿no? Entonces todo eso es lo que nos va creando este ego.
les decía yo en algún punto que mucha gente le dice mente. No, es que cuando meditas tienes que callar tu mente, y no es así. La mente, el cuerpo y el espíritu son uno mismo y tienen que estar conectados y desarrollados siempre. La unión de las tres por medio de la energía es lo que crea la conciencia, ¿no? Entonces es bien importante que todo esto lo tomemos en cuenta. No es la mente, es justo esta parte, el ego. El ego es todo esto y es lo que debemos de realmente como minimizar para poder fluir. Entonces resulta que este ego, conforme va poniendo esas barreras, pues ya resulta que no nada más las pone para gente física, ya también las pone en cuestiones espirituales, en cuestiones mentales, ¿no? Entonces esta situación es lo que nos hace que también nosotros empecemos a separarnos o empecemos a filtrar lo que nuestros guías, nuestros maestros y nuestro yo superior nos están diciendo, porque en ocasiones, y quien ha tomado clases conmigo sabe que yo siempre les digo que tanto cuando leen el tarot como cuando leen registros akáshicos o entran a los registros akáshicos, no todo lo que va a haber ahí es todo miel sobre hojuelas, rosas y todo muy bonito. También te van a revelar si hay situaciones desagradables. ¿Para qué? Para que prevengas, para que puedas tú superar eso o para que lo puedas minimizar, ¿no? Entonces, siempre el yo superior, cuando estés equivocada, te va a decir, estás equivocada, no es por ahí, ¿no? Pero nosotros a veces, con estos filtros que ya pusimos, con estas defensas que ya pusimos, no nos damos cuenta de lo que nos está queriendo decir. Entonces estas defensas aplican no solamente para el entorno físico, sino también para el entorno mental y para el entorno espiritual. Es por eso que el ego nos crea o nos genera tantos problemas. Pero bueno, vamos a hablar, estábamos en la trampa de poder, ahorita nos regresamos a esto, que es con lo que quiero concluir porque es muy importante, ¿no? Esta trampa de poder nos va generando esas cosas que nosotros estamos viendo y que estamos que queremos nuestra parte en donde el poder hace un estrago es cuando nosotros empezamos a sentir nuestra identidad en la medida que ejercemos control sobre los demás, ya sea personas, situaciones o cosas, sin darnos cuenta que eso no es individualidad, eso es poder, simple y llano poder, ¿no? Entonces, pero empezamos a creer que eso es nuestra individualidad. Mi individualidad, mi yo empieza a crecer en la medida en que yo empiezo a tener poder y a ejercer ese poder, a ejercer ese dominio sobre los castillos de los demás. Entonces, en lugar de solamente dejar que defender mi castillo, empiezo a extender estas barreras de tal manera que yo ejerzo poder también sobre los demás, que yo ejerzo control sobre los demás. Ojo, esto no significa que yo sea la que soy buleadora o la que soy gandalla con los demás, para nada. Por el contrario, esto significa, porque también desde la victimización, también desde el querer ser como todo pasivo y todo eso, también desde la pasividad, desde la victimización, se ejerce poder, ¿no? Ahí están los chantajes, ahí están las enfermedades que realmente no tienen un origen físico, sino un origen mental. O sea, todo es el chantaje, la manipulación. Todos esos son formas de ejercer el poder, no necesariamente desde la tiranía. También se ejerce el poder desde otras cosas, desde otras situaciones y desde otros medios, ¿no? También, y perdón, pero así es, cuando también nos creemos con la verdad absoluta, esa es otra trampa del ego, porque también es una manera de ejercer poder sobre los demás, porque mi verdad es más importante que tu verdad. Mi creencia es más importante que tu creencia, ¿no? Entonces eso empezamos a defendernos. ¿Y qué creen? Aquí es donde empiezan varios espejismos. Espérenme, denme un segunditito, no me tardo. Dayan, contéstale a tu madrina, corre. Pero corre. Avísale que no puedo.
Mil disculpas, ahora sí andaba, me estaban marcando. Pero bueno, entonces esa es donde empezamos también a creer que aunque no sea así, hay ataques del exterior. Y entonces nosotros nos empezamos a hacer ilusiones, en el sentido, no ilusiones de ay qué bonito, sino a crear ilusiones, a crear espejismos de que los demás nos están atacando, de que los demás nos están lastimando. Y de igual manera, una barrera siempre está para dos lados. Ni nosotros podemos salir, ni la persona que está afuera puede entrar. Si bien nos protege, también nos limita. Y esto es lo que pasa con el ego. También nos limita, nos dice, si ustedes tienen que tomar una decisión importante, no sé, me voy a ir a viajar a Canadá. Y entonces se van a viajar a Canadá, y entonces, pero su ego les dice, no te vayas porque ¿qué vas a hacer allá? No tienes familia, no tienes casa, no tienes esto. No, mejor no te vayas porque además te puede pasar esto. En psicología nosotros le decimos catastrofización o pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor tú tienes algo bueno y a lo mejor es una buena oportunidad, pero tu ego no te permite que tú realmente estés viendo esa oportunidad con ojos de reales o con ojos objetivos, sino que los estás viendo a través de esas rejas, a través de esos muros, a través de esas barreras que tú mismo has puesto para protegerte. Insisto, es normal, todos los tenemos, pero eso no significa que entre más conscientes seamos de ellos, más fácil vamos a poder saber cómo actuar al respecto. O sea, por ejemplo, si tú ya sabes que tienes una reja que tiene los peldaños o los travesaños muy cerca, bueno, entonces ya sabes que a lo mejor tienes que abrirla para verlo, ¿no? Para ver hacia afuera, o tienes que poner una ventana, o tienes que poner una cámara. O sea, ya vas reaccionando o ya vas haciendo las cosas, proaccionando diría yo, de tal manera que evites esta situación. No la vas a poder derribar una muralla nada más así, una barrera, una defensa que tú hayas puesto. No es así de sencillo. En realidad se necesita mucha terapia, mucha conciencia, un nivel de conciencia mucho más grande, se necesita crecer mucho, se necesita, de verdad sí es bien difícil. O sea, yo les puedo decir que hay gente que yo conozco que tiene mucho tiempo tratando de vencer estas barreras, y como son barreras que no sabes en qué momento las pones, no sabes cómo las pusiste, por qué las pusiste, de verdad que sí hay muchos recursos, sobre todo energéticos, sanación akáshica, hay varias terapias energéticas, varias terapias psicológicas, incluso terapias de situaciones físicas para poder ir sanando todo esto. O sea, justo por esto es por lo que hay tantas teorías de cómo se hacen las cosas, porque para cada persona es diferente, ¿no? Técnicas, herramientas, hay muchas, pero lo primero que puedes hacer cuando ya sabes qué es lo que está pasando, pues es darle una solución de manera inmediata para poder seguir adelante, y entonces sí ya darle una solución de manera más estable o de manera más definitiva, ¿no? Pero por eso yo siempre digo que el conocer es sanar, porque en la medida que tú vas conociendo y te vas dando cuenta de estas cosas, vas pudiendo también evitarlas y vas pudiendo también como tomar decisiones de manera más, pues sí, consciente, de manera más razonada, de manera que sabes sobre qué estás tomando la decisión. Ahora sí, va la segunda parte de todo esto, ¿no? Y todo esto es precisamente por dos vertientes. Una es porque muchas veces de verdad este ego esos pensamientos que uno dice, es que mi mente no se calla y no me deja en paz. No es la mente, es el ego hablándole a tu mente que te está diciendo un montón de pensamientos irracionales. ¿Y por qué te vas a dar cuenta de que son irracionales? ¿Por qué te vas a dar cuenta que es el ego y no realmente tu yo superior o tu mente? Cuando realmente son total y completamente insistentes, cuando es un pensamiento recurrente, pero recurrente en el sentido de que, o sea, no te deja ni un segundo tranquila y está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eso no viene de tu yo superior, no viene de tus maestros. El yo superior, los maestros, los guías,
son completa y totalmente respetuosos de tu libre albedrío y por lo tanto de tus decisiones. Te pueden aconsejar, te van a decir, oye, mejoras esto, mejoras aquello, mejoras lo otro, ¿no? Pero no te van a estar no, porque eso no es su función es guiar. Yobi, vamos respondiendo y no reaccionando. Exactamente. Muy bien dicho, Yobi. Vamos respondiendo y no reaccionando en automático. Es correcto. Vas dando una respuesta de manera consciente, de manera pensada. Muy bien, Yobi. Me parece correctísima tu observación. Entonces, les decía que entonces estos se llaman pensamientos irracionales. Son los pensamientos irracionales, tanto los pensamientos irracionales como la catastrofización, siempre van a ser provocados por el ego. Insisto, ¿cómo los reconocen? Un maestro, un guía, tu yo superior, nunca va a estar como cuchillito de palo, le decimos aquí en México, ¿no? Dice, no, te lo va a decir una vez, después van a pasar un tiempo, te va a dar otra vez la situación, pero nunca va a ser muy insistente. Ese siempre va a ser el ego. Entonces, ¿cómo controlar tu ego? Primero, siendo consciente que es el ego el que te está hablando y no otras situaciones, otros consejos, otras cosas, ¿no? Eso es 1. 2. Hay muchas técnicas para hacerlo. Yo les voy a dar una rápida, sencilla y fácil. Cuando tu ego te esté así, cuando tú tengas un pensamiento que no lo puedes dejar y ahí lo traes, anótalo. A ver, ¿qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando que si no me paro de aquí ahorita me va a caer el techo. Y a ver, ¿qué? Y entonces, una vez que, digo, obviamente cuando sea muy repetitivo, ¿no? A ver, anótalo. Ahora sí, vamos a hacer una evaluación. ¿Qué evidencia tengo yo de que si no me paro, el techo me va a caer encima? Veo, exploro, no, pues si hay una que otra grieta. No, entonces a lo mejor no es tan irracional, pero a ver, ¿desde cuándo están esas grietas? A lo mejor le hablo al albañil y le digo, oiga, me hace una evaluación de mi techo, a ver si está correcto. Entonces empiezas tú a darte cuenta, cuando te empiezas a cuestionar esa idea que tú tienes irracional. ¿Qué es eso? Una idea irracional. O sea, no hay una evidencia para ello, ¿no? Ojo, insisto, es bien difícil y por eso estoy yo aquí, por eso les tenía muchas ganas de darles este tema, porque confundir entre la guía o el consejo del yo superior a lo que el ego les está diciendo, sí tiene su dificultad y sí tiene sus riesgos. O sea, no es así de sencillo, pero estas son como bases generales que les pueden ayudar a realizar esta distinción, ¿no? Cuando es intuición. Ahora, hoy mismo, esta semana estaba hablando de lo que es intuición. La intuición siempre va a ser rápida y va a ser tu primer pensamiento. Cuando tú cuestionas ese primer pensamiento, ya no es intuición. Ya no es intuición, ya está generándose la mente, ¿no? Yo les decía, hace 8 días les hablaba de los sueños y les decía, lleven su libreta. Pero ojo, en esa libreta tienen que anotar los hechos, las descripciones, no las interpretaciones. Siempre que ustedes interpreten, para ustedes mismos va a intervenir el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre se va a basar en sus recursos, en sus problemas, en sus situaciones personales. El ego siempre es una defensa hacia mí, hacia el yo. Y aquí es donde voy a retomar el por qué no se deben de hacer autolecturas, ni de tarot, ni de runas, ni de péndulo, ni de ninguna cosa, ningún oráculo. Herramienta adivinatoria. Lo pueden hacer terapéutico, sí, pero adivinatorio no. Por esto, porque el ego siempre les va a filtrar lo que realmente le están diciendo, ya sean los arcanos en el caso del tarot, ya sea su yo superior en el caso de los registros akáshicos, ya sea su yo superior en el caso del péndulo, ya sean sus maestros y sus guías en el caso de las runas. ¿Por qué? Porque si el tarot les está diciendo algo que ustedes no quieran saber o no les sea grato, el ego las va a hacer que lo cuestionen, porque para eso está ahí, porque es un mecanismo de defensa. Y no siempre lo que el tarot les tiene que decir es lo que ustedes quieren escuchar.
maestra, ¿es controlar o aprender a gestionarlo? Es aprender a gestionarlo, definitivamente. Es controlar en el sentido de que no siga avanzando, de que si tú ya eres consciente que tu ego está ahí, ya páralo, o sea, páralo en el sentido de no lo sigas alimentando con inseguridades. O sea, una de las grandes alimentos del ego es la inseguridad. ¿Quiénes son las personas que quieren poder? Las personas que se sienten inseguras. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, es algo que los psicólogos decimos siempre, ¿no? La gente que siempre es prepotente, que se cree más que tú, en realidad su yo, su identidad es pequeñita, no la tienen. Tanto la gente que se minimiza como la gente que se maximiza es gente que no tiene una identidad real o sana, por decirlo así. ¿Qué significa? Que su ego está filtrando muchas cosas, que su ego está ahí, tanto como pudo haber sido que su mecanismo de defensa haya sido maximizarse, o que su mecanismo de defensa sea minimizarse a ella misma. ¿Cuál es la base de las dos? La inseguridad, ¿no? Tú te maximizas porque te necesitas sentirte más que los demás, porque tú no eres tú, porque tú no te valorizas a ti mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, a eso me refiero con controlar, o sea, controlar en el sentido de que ya no crezca más, de no seguirlo alimentando. Y por supuesto, el que ya tienes, aprendes a gestionarlo y aprendes a también, esas barreras y esos mecanismos de defensa sí son superables, pero no nada más así de, yo lo quiero superar y ya porque yo digo que lo voy a superar, se va a superar. No, en realidad sí es un proceso difícil, diferente, donde tienes que trabajar muchísimo en tu nivel de conciencia, y solo en el crecimiento de tu nivel de conciencia, bajo la herramienta que tú quieras, es como va a poderse quitar estas barreras que tú mismo tienes. Y además vas a irlas quitando poco a poco. Y hay veces que de verdad, o sea, cuando uno hace una sanación, o sea, ustedes que a veces, Jovi, te has hecho sanaciones, Ros, se dan cuenta que, o sea, tú estás sanando esta barrera, pero cuando quitas esta, así como la foto, ¿no? Tienes como 40 barreras atrás, y de verdad que es complicado. Jovi dice, y la inseguridad viene ligada al control. Muchas veces para sentir seguridad, pero viendo siendo una seguridad. Exactamente, justo así, Jovi, como tú lo acabas de mencionar. Esta inseguridad es precisamente esa búsqueda de poder o control. O sea, lo puedes ver desde cualquiera de los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, justo, efectivamente, Jovi, muy bien, sí, o sea, realmente no es tan sencillo. Por eso se aprende a gestionar antes de inclusive sanar. O sea, primero es gestionarlo y ya después es poder sanarlo o superarlo. La verdad es que sí es complicado. Entonces, yo sé, a veces, justo en esta semana estoy en un grupo de registros akáshicos de un conocido que me cae bien, es buen maestro de registros akáshicos. No lo conozco muy a fondo, es conocido, tiene bastantes cosas o bastantes identidades cercano a lo que yo trabajo. Como les digo, cada maestro tiene su propia forma, su propia manera, su propio todo, ¿no? Y estuvieron toda la semana hablando del ego, toda la semana. No sé, he visto que hay otras chicas de aquí que están en el centro holístico, que están también en el grupo que él tiene. Se llama Hugo, me parece. Incluso estuve así, miren, así de invitarlo a hablar hoy conmigo. Nada más que la verdad al final no me animé porque pues todavía no tengo como la infraestructura. Por eso le voy metiendo cosas a este en vivo para que ustedes lo vayan viendo como más estructurado. De verdad que sí tengo muchas ganas de que les hable, no solamente yo. O sea, por ejemplo, he pensado en Jovi, que tiene su propia, que yo ya les había mencionado que es maestra también en otros aspectos, en sanación de otro tipo, en sanación de tipo de la mente, y es muy buena en lo que hace, diferente a lo que yo hago, pero es muy buena. Tengo otra amiguita que por ahí maneja muy bien los viajes astrales, que también me encantaría poder entrevistarla y juntas hablarles de estas cosas, como para enriquecerlo, ¿no? Pero bueno, esta semana en específico, justo dicen que no hay coincidencias, ¿no? Que todo tiene su razón de ser. Y de verdad, o sea, yo nunca había visto que hablara tanto en este grupo en específico del ego. Y toda la semana estuvo mandando imágenes sobre qué era el ego, que hablamos mucho del ego, pero qué era. Y sí, de verdad es que el ego nos juega unas bien trampas, bien canijas.
Pero finalmente es eso, es un mecanismo de defensa. Pero como les decía, también este mecanismo es a nivel colectivo. Así como la conciencia la vamos creando todos, el ego, también hay un ego en el sentido colectivo, que no precisamente habla de una identidad personal, sino a veces de una identidad como seres humanos, a veces de una identidad como mexicanos, a veces de una identidad bla bla bla, que nos crea precisamente eso, identidades, individualidades de acuerdo a nosotros mismos, ¿no? A lo que nosotros queramos. Entonces, a lo que nosotros pertenecemos. Entonces, efectivamente, el ego nos juega estas cosas, ¿no? Y a veces, de verdad, yo siento feo cuando a veces les hay que aterrizar a una persona. Yo le digo aterrizar cuando le dices, amiga, o sea, sí eres muy buena en lo que haces, pero siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Y finalmente el ego es el que te está haciendo creer que eres mejor que fulanito o que sultanito. Y viceversa, ¿no? También es el ego el que te hace creer que eres peor que sultanito o peor que menganito. Yo insisto, ¿no? Aquí el punto, como dice Jovi, es aprender a gestionar este ego y saber en qué momento y en qué situación puede actuar y entonces prevenirlo para que no nos afecte las decisiones que tomamos. Obviamente nos va a afectar y obviamente va a seguir ahí, pero en la medida que nosotros vayamos siendo conscientes, vamos a poder gestionarlo de mejor manera y vamos a poder seguir creciendo en conciencia. Y eso, así como se hacen círculos viciosos, yo también digo que siempre hay círculos virtuosos. Un círculo virtuoso al revés o en contra de un círculo vicioso es aquel que tú haces una acción y esa acción se va multiplicando y va generando cosas buenas, positivas, crecimiento de conciencia, de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es cuando debemos de entrar a un círculo virtuoso en donde empecemos a reconocer y conocer en qué momento es nuestro ego. ¿Para qué? Para empezar a tratar de gestionarlo y que esa misma gestión nos ayude a crecer en conciencia. Y una vez que crecemos en conciencia, también crecemos en el poder y en la facultad de seguir gestionando este ego. Y entonces se va haciendo este círculo virtuoso y vamos creciendo en esta conciencia y en este poder y en este manejo de las cosas. Bueno, entonces, como les decía, retomemos lo de por qué de las autolecturas predictivas o de los autooráculos. Entonces, todo esto nos lleva justo a eso. Yo de verdad que yo personalmente así empecé. También yo quisiera y me encantaría hacer autolecturas, porque digo, o sea, lleva uno tantos años en esto que dices, ¿cómo es posible que no tenga esa capacidad? Pero cuando empiezas a hacer conciencia de esta situación, te das cuenta que no está bien y que hay gente que te dice, sí, hazlo. Yo en algún punto les digo, ya de plano, si lo van a hacer, háganlo con lecturas cerradas. Porque yo sé que hay gente que lo hace, sí o sí, y que les importa un soberano cacahuate, perdón la expresión, las consecuencias que les puede generar. ¿Qué consecuencia te puede generar? Que tomes una muy mala decisión en tu vida. ¿Por qué? Porque está muy filtrado por tu ego. Porque siempre va a estar muy filtrado por tu ego. Y entre más filtrado esté, es más. Así se los voy a decir, y eso me llegó en este momento y se los voy a decir tal cual. Si no me explico, mil disculpas, pero así es. El simple hecho que te aferres a hacerte una autolectura es ego. Es ego. Porque en vez de eso puedes utilizar otra herramienta que te ayude más a tomar una decisión. Porque regularmente cuando nos hacemos autolecturas de tipo predictivo es porque queremos tomar una buena decisión. Y eso es bueno, pero hay otras herramientas que nos pueden ayudar a eso mismo. Entonces, cuando vayas a hacer una meditación, lo que debes de minimizar es la influencia o gestionar. Me encantó tu palabra, Jovi, robada. O gestionar es tu ego, ¿no? Y igual así, hay muchas veces que maestros, gente, les va a decir, es que la mente, no sé qué, no. Es el ego, y ustedes así, en automático, cuando no los corrijan, porque finalmente volvemos al punto, cada quien tiene su propio nivel de conciencia, su propia verdad, su propia situación, pero para ustedes mismos, sí díganse, porque ustedes, si están aquí, si están escuchando esto, es por algo, y entonces corrijan, no es mi mente, es el ego. ¿Por qué hago hincapié en esto?
cuando hay otra teoría, otra parte que también en su momento la vi y que también es así como que a lo mejor por cuestiones personales, como psicóloga, nunca he sido como muy de decir, es que hay que negar el cuerpo para poder trascender y poder crecer en conciencia. Yo personalmente no creo en negar ninguna parte de tu ser. Tenemos varios cuerpos. Por ahí en la semana les puse en el grupo de WhatsApp una imagen, creo que también en el de Face, no estoy segura, donde nos hablaba de todos los cuerpos que tenemos, son 7 en total. Entonces, negar cualquiera de ellos no es crecer en conciencia, ni es crecer espiritualmente, es negar algo de ti. Lo mismo que les digo entre la luz y la oscuridad. Todos somos luz, todos somos oscuridad, todos tenemos sagrado femenino, todos tenemos sagrado masculino, todos tenemos 7 cuerpos, todos tenemos cuerpo, mente, espíritu, unidos por la energía. Entonces, como que tratar de minimizar cualquiera de estas partes es negar una parte de ti mismo y por ello dejarla como a la deriva. Empiezas a dejar de ser consciente de esa parte y esa parte empieza a crecer por sí misma. Yo en algún momento tuve una maestra que me decía, somos como una pelotita, como un circulito, que vamos avanzando en la vida. Entre más equilibrados estemos, mejor vamos a poder avanzar en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje. Pero hay veces que si tenemos un chipote, por ejemplo el cuerpo, que no lo hacemos crecer, entonces se va haciendo en vez de chipote así como para adentro, ¿no? Entonces aquí tiene ya 2 puntas que se van a atorar. Cada vez que quiera crecer, se van a ir atorando, ¿no? En vez de ser un círculo, se van a ir atorando. Y entonces así, ¿no? Cada parte de nuestro ser que nosotros negamos es algo que no desarrollamos. Y no lo desarrollamos porque no le ponemos atención. Cuando tú niegas algo, no le pones atención. Y eso te genera que no puedas crecer, que no puedas avanzar como podrías crecer, como podrías avanzar si fueras consciente y si tuvieras parte de todos tus cuerpos, de todas tus partes, de toda tu esencia. De aquí es de donde yo hago mucho hincapié en no decirle mente al ego, porque decir calla tu mente, niega tu mente, es esto que yo les digo. Dice Jovi, y en cuanto a hacer hipnosis, ¿cómo influye nuestro ego? Y es diferente porque sugestionamos o inducimos sobre el subconsciente de la otra persona. No, es que, a ver, ojo, yo estoy hablando de herramientas de autopredicción, ¿no? La hipnosis es muy buena, incluso la autohipnosis, si lo que vas a hacer en la autohipnosis lo traes de manera sin filtros, o sea, tal cual pasó, ¿no? O sea, es lo mismo que los sueños, es lo mismo que cualquier herramienta que crees en el inconsciente, es lo mismo, o sea, cualquier canalización es correcta y está bien. Aquí yo lo que me estoy refiriendo es a las herramientas predictivas en específico. ¿Por qué? Porque una herramienta predictiva siempre va a ser interpretativa. El tarot, para poder hacer una predicción, ¿cómo le hacemos? Por medio de la interpretación. En el péndulo, ¿cómo le hacemos para hacer una predicción? Por medio de interpretación. Incluso, o sea, si tú vas a hacer una hipnosis, espérenme tantito, es que esto se me enredó. Ahora sí, perdón. Si tú vas a hacer una hipnosis, pero a la hora que tú vas a interpretar lo que traes, lo vas a interpretar tú misma, entonces no te va a servir. Si te la va a interpretar un tercero o simple y sencillamente es para acceder a ciertas cosas, por supuesto que te sirve. Por supuesto que te sirve. Una meditación, un sueño. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Perdón, pero se los voy a poner así. No es, o sea, más general. No es lo mismo cuando ustedes me dicen, fíjate Marisa, que yo soy, Ashiramo, como me digan, que yo soñé con una caja, que yo sé que es una caja porque la abría y adentro había un círculo de color rojo, pues estaba no muy grande, cabía en la palma de mi mano. Y entonces yo lo ponía en mi mano, cuando lo ponía en mi mano sentía calor en la mano. Estos, si se fijan, son casi hechos regularmente. A que si yo les digo, había una caja de regalo porque me habían traído un regalo y entonces esa caja de regalo yo la abría y adentro había una esfera que era una esfera solar porque era de color rojo y entonces esa esfera solar yo la tomaba en mi mano y me transmitía el poder de la sanación.
¿Sí se fijan? O sea, es lo mismo, pero en una yo metí mi interpretación de cada uno de los aspectos. Ahí es cuando yo les empiezo a preguntar regularmente, a ver, ¿por qué dices que era una caja de regalo? Ah, pues porque regularmente todos los regalos me los dan en caja. Entonces ya no es que realmente sea un regalo, que el regalo, que haya sido una caja de regalo. Tú lo interpretaste de esa manera porque tú asocias los regalos o las cajas con los regalos. Ahora, si en cambio me dices, ah, es que era una caja de regalo, porque cuando la primera vez que yo la visualicé, estaba envuelta y tenía un moño. Ese es un hecho y no una interpretación, de alguna manera. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que cuando ya empiezas tú a interpretar, empieza a influir tu ego, porque tu ego va a estar ahí y no te va a dejar ver el mensaje de manera correcta si no es digerible para ti, si no es lo que tú esperas, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Si me explico, empieza como a hacer un filtro. A eso es a lo que me refiero. Entonces, igual, o sea, los sueños son una muy buena herramienta, siempre y cuando tú anotes tal cual estás diciendo o estás viendo las cosas. Sí, por eso yo les digo, ya si de todas maneras van a hacer las cosas, hagan lecturas cerradas. ¿Por qué? Porque las limita a tener ciertas cosas, a interpretarlo de manera muy específica. Pero aún así no lo recomiendo, y eso lo quiero dejar bien claro. No lo recomiendo por esto, porque siempre lo vamos a filtrar y vamos a tener esa parte que no nos va a dejar ver con claridad lo que nos quieren decir nuestros guías y nuestro yo superior. ¿Por qué? Pues porque son mecanismos de defensa. O sea, no es que wow, yo esté mal y tú estés mejor y tú... No, simple y sencillamente es un mecanismo de defensa que todos tenemos, que tiene una función en su momento temprano de la infancia, en su momento temprano de la vida, que tampoco podemos, ¿cómo se puede decir? Hacerlo a un lado o decir ya no lo quiero, porque entonces de verdad seríamos una masa y entonces ya no habría ninguna identidad para cada uno de nosotros. Y no se trata de eso, simple y sencillamente se trata de que todas y cada una de las herramientas que tenemos las usemos de manera correcta y sepamos en qué momento se pueden usar y cómo las estamos usando, ¿no? O sea, siempre, como decimos, saber es crecer. ¿Por qué? Porque en la manera que tú puedas saber cómo estás usando, qué está pasando, pues vas a seguir creciendo y vas a saber hacia dónde dirigirte de manera mucho más consciente, y esto nos va a ayudar a entrar, les repito, en círculos virtuosos y romper con esos círculos viciosos. Bueno, chicas, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Más o menos a grandes rasgos eso me interesaba mucho. Mira, por ejemplo, esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? O sea, así vamos viendo, y a veces no nada más está en un ojo, ¿no? Está como en los dos ojos y de verdad estamos tapadas de ver lo que realmente tenemos que ver. Y esto es nuestro ego dándonos lata. Y no es, insisto, o sea, da lata porque es un mecanismo de defensa y nosotros tenemos que aprender a superar ese ego. Yo le digo que es la mamá protectora. Se me había olvidado esta parte. ¿Por qué es la mamá protectora? ¿Qué pasa cuando sobreprotectora? Perdón, no protectora, sobreprotectora. Cuando uno va creciendo, la mamá tiene una función de protegernos, y obviamente eso es bueno, porque obviamente un niño no va a poder tener una autoprotección y o sea, cuidarse a sí mismo cuando es bebecito, ¿no? Entonces, pero conforme vamos creciendo, esta mamá tiene que ser menos protectora y nada más acompañadora, más de darnos aprendizajes. ¿Qué pasa cuando una mamá no nos permite crecer y nos tiene casi aislados y que no nos deja tener como esos contactos con el mundo real? Pues que realmente nunca vamos a aprender. No sé, había una película muy famosa hace mucho tiempo, cuando yo era joven, ahorita te leo, Rosé, de un niño que la mamá lo tenía en una burbuja, era como un cuarto, no sé si se acuerdan, aislado completamente para que no le diera nada, para que estuviera protegido y cuidado y demás, ¿no? Que nada lo tocara. Ahora sí que literal, ni el viento, que no hubiera gérmenes, que no hubiera nada. ¿Qué pasó? Que el muchachito nunca tuvo defensas, o sea, nunca creó defensas ante las cosas, nunca creó un sistema inmunológico, nunca creó nada. Entonces, cuando él
tuvo esta necesidad de explorar, que también es natural, que también es normal, que además es muy buena, y que le dijo, ya no quiero estar aquí, al primer contacto con el aire, muere. ¿Por qué? Porque ya no tiene ninguna defensa. Y siempre, siempre, siempre va a haber microorganismos, siempre va a haber cosas que nos rodeen. Entonces este ego lo que hace es crearnos esa burbuja que no nos deja salir de ella y que nos está protegiendo, pero nos está sobreprotegiendo. En su momento era necesaria. Dice Ross, como siempre son realmente interesantes sus pláticas, me quedo todos los sábados queriendo más. Ay, gracias Ross, gracias, gracias. Si era con John Travolta, no recuerdo el nombre de la película. Ah, sí, es que tú eres de mi generación, Rosana. No, sí, la verdad está muy interesante porque en verdad es eso, o sea, nos crea esa burbuja que no nos deja que nada nos lastime. Ay, no nos acordamos, Jovi, pero te prometo que te lo investigo, te lo prometo. Te lo investigo y se los dejo en comentarios, como siempre, porque de repente sí soy malísima para los nombres, eso sí les platico. Para los nombres de las personas, de las cosas, de todo, o sea, yo les puedo platicar toda una historia, y nunca contarles el nombre de la película, o del cuento, o sea, incluso cuentos así. Luego le digo a mi niña, porque ya saben ustedes que yo tengo una niña, y les cuento, y le digo, ay, sí, el cuento de la Cenicienta, y mamá, y mi niña, porque además ya saben cómo son los niños de hoy. No, mamá, es la Bella Durmiente. Y yo, ay, por eso decía yo que la Bella Durmiente no era la misma que la Cenicienta. Entonces soy mala para los nombres, hasta de cosas muy comunes, pero te prometo que les investigo, se los prometo. Entonces, la moraleja del día de hoy es: no sean mamás sobreprotectoras. Ah, no, no es cierto, no, para nada. No, bueno, entonces aprovecho por si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario, aclaración, reclamación, hacer los comerciales. Como pueden ver, hoy estoy aquí, por lo tanto, no hubo retiro. Se pospuso, estamos pensando que sea aproximadamente en la primer quincena de septiembre, de tal manera que nos dejen hacer más promoción, más publicidad y que haya más gente interesada. ¿Por qué? Porque como les decía, estamos trabajando energéticamente y entonces pues de alguna manera vamos, entre más energía haya, digo, sí es una energía limitada, pero sí necesitamos también un mínimo para que esta energía fluya de la manera más correcta. Dice Jovi, no es malísima, sus habilidades en otro aspecto, Ah, sí, claro, sí, las afirmaciones, ay, sí, no, gracias Jovi, sí, tienes razón, o sea, me refiero, sí, de hecho, o sea, sí, tienes toda la razón, Jovi, o sea, simplemente no presto atención a eso, pero bueno, entonces, comerciales, no se olviden, ya en TikTok está Brujiglamour, está muy buenas las mascarillas, se las recomiendo. La que les puse para cerrar con un ciclo del pasado de verdad me encantó, yo la hice. Y no, aquí lo importante no es, los elementos son importantes, pero hay cosas, ustedes ya son gente con mucha habilidad y pueden sustituir algunos elementos. Pero sí están muy buenas, están padres, solamente están en TikTok, no las buscan en otro lado, no las van a encontrar. También ya tenemos Instagram para la gente que no puede estar en Facebook. También si ustedes tienen Instagram, tienen gente, también mándenles por ahí nuestro Instagram. Recuerden que nosotros lo hacemos porque queremos crear conciencia, pero pues entre más gente podamos llegar y podamos estar, pues es mucho mejor. Entonces no olviden compartir este video, compartirnos en sus redes sociales, acompañarnos en todo lo que hacemos. Mañana esperen el hechizo pendejo del día de mañana. Y pues, ya me acordé. Voy a trabajar muy pronto Reiki egipcio. Está buenísimo, estoy a punto de terminar la maestría, entonces en breve voy a estar dándoles Reiki egipcio. Ustedes saben que yo trabajo mucho, me gustan mucho los avatares egipcios, vibro muy bien con ellos, entonces encontré esta oportunidad y me encantó. Entonces pronto estaré compartiendo con ustedes clases de Reiki egipcio. Es muy interesante, está muy relacionado con el Reiki Usui tradicional, pero con el plus que siempre da la vibra de los egipcios, y la verdad está muy padre, así que espérenlo. Sigo promocionando mis botellas brujas, que no he abierto el grupo, pero prometo que ya prontito está por ahí. Y hicieron un remake con Jake Gill, no sé cómo se pronuncia,
no me pongan a sufrir. Bob, mira, ahí está Jovi, se llama Bubble Boy, el remake. Yo creo que yo también lo vi con John Travolta, fíjate, porque no me suena, pero sí puede ser. Muy bien. Gracias, Ros, gracias. Siempre mis chicas hermosas apoyando. No les he subido la meditación que les prometí hace 8 días. 1000 disculpas, la verdad es que pues entre que me enfermé y ahora tengo que compensar laboralmente todo lo que dejé pendiente, pues la verdad sí me he atrasado un poco. Además de que siempre trato de crearles contenido tanto para Face y ahora para TikTok. También en TikTok vamos a estar subiendo lo que sigue. De veras, Primi, si me estás viendo, acuérdate que tenemos eso pendiente. Lo de los horóscopos y sus frutas, me parece. Pero bueno, vamos a empezar a subir cosas de horóscopos y todo eso. Híjole, todavía yo termino la maestría, porque ustedes saben que no puedo dar clases de Reiki si no termino la maestría a mediados de agosto. Entonces yo creo que terminando la maestría se supone que son 21 días que tienes que trabajar el Reiki para poder darlo. Entonces yo creo que por ahí de octubre, finales de septiembre, voy a armar el grupo. A lo mejor un poquito antes, dependiendo de que yo acabe de que yo empiece mis 21 días, porque ustedes saben cómo soy yo y ya me conocen, que tengo un montón de cosas que hacer. Entonces necesito como que sí, ponerme bien las pilas. Y no es cierto, me faltan 3 semanas de la maestría, no es a mediados, ¿verdad? Es a principios de agosto. Y de ahí son los 21 días. Una vez terminando los 21 días, entonces ya puedo dar Reiki egipcio. Entonces más o menos para que le calcules, Ros, porque yo la verdad soy malísima calculando. Pero les prometo yo también estarles informando. Ya saben, cada 8 días ando por aquí. La próxima semana vamos a hablar de el poder de la palabra. Este tema está muy interesante también. A mí me encanta porque es como que la antesala, o como que algo bien importante para la magia, es la base de la magia. Entonces ese ayuda muchísimo. A ver qué nos dice Jovi. Jovi nos dice, les leo. Pregunta: he estado conectando con mi péndulo y estaba haciendo una adivinanza de cartas que me indique la carta que pido, y así resulta que haciéndolo sola me daba el resultado, y me puse a grabarlo, que era una tarea, y no me sale. ¿Es mi ego protegiéndome de alguna manera? E incluso cuando no estoy sola en la casa no me sale, incluso cuando no es... bueno, claro, es que a ver, aquí no estamos hablando de adivinación en el sentido estricto. Cuando hablamos de adivinación es cuando tú haces una pregunta para ti misma. Eso es lo que filtra el ego. Lo filtra porque a veces la respuesta que te van a dar no es la mejor, no la que tú quisieras. A eso, en este sentido, no es tanto el ego, sino que recuerda que el péndulo trabaja con energía, 100% con energía. Si hay algo que interfiera con esa energía, nunca te va a dar una respuesta correcta. Es por eso que trabajar con péndulo adivinatorio de verdad es bien complicado, y tienen que tener muchísimo cuidado, porque cualquier cosa que haya energéticamente puede alterar las respuestas que les den. Yo trabajo mucho con péndulo. Rosy y yo lo platicábamos en la semana. De hecho, les voy a hacer un en vivo completo para enseñarles cómo trabajar con péndulo. De hecho, yo trabajo con péndulo y registros akáshicos, que era que es algo que les quiero enseñar para lecturas a terceros, que es muy padre, porque te ayuda, o sea, abres los registros y el péndulo lo canalizas a través de los registros y no a través de tu energía personal. Y eso ayuda como a que no haya tanta interferencia. Sin embargo, si el péndulo adivinatorio, eso es lo que tiene, que cualquier persona, cosa, estado de ánimo propio, altera las lecturas que te da, sí o sí. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado y tener una línea base. Yo siempre con péndulo recomiendo tener línea base. Línea base es que tú más o menos ya sepas
si estás enojada, si estás triste, cómo se va alterando tu péndulo, y de esa manera canalices de manera más efectiva tus energías. Lo mismo que tú decías, lo mismo que decíamos del ego, que lo gestiones de manera más eficiente. No sé si quedó claro, Yobi, tú dime. ¿Y qué más? Bueno, sigo con los anuncios, a ver si Yobi me dice que ya está claro o si tienen ustedes otra pregunta. Siguiente anuncio. Entonces, les platico que entonces nos sigan por todas nuestras redes sociales. Ya va a empezar anagramas de sanación nivel 2, va a empezar meditación evolutiva nivel 2. Quienes estén, se las recomiendo, me encanta la meditación evolutiva. Yo la verdad es que no la conocía tan bien y me estoy enamorando de ella cada día más. Digo, no es la primera vez que la tomo con este taller, ya la había yo tomado. Y entonces también vamos a tener astrología Atlante. Y me dice, yo incluso pregunté si quería que lo grabara y su respuesta fue no. Sí, claro, de hecho se dice que una sesión con péndulo no se debe de grabar porque las energías también de ese tipo alteran el uso del péndulo, el péndulo adivinatorio, O sea, es que de verdad que el péndulo adivinatorio tienen que tener mucho cuidado. Y no es que yo sea alarmista, de verdad se los juro. Se los juro que yo también quisiera, me duele el corazón cuando les digo que no hagan ciertas cosas. Yo les digo lo que sucede, ahora sí que es decisión de cada quien si lo hacen o no. Porque es que sí, y además la conexión con el péndulo es muy importante y muy personal. De verdad que yo amo trabajar con péndulo. Les prometo que yo les voy a tener un en vivo de todo lo que es el trabajo con péndulo, cómo se consagra y todo, aquí por aquí. En estos días, porque lo que sigue, les digo, la próxima semana vamos a hablar del poder de la palabra, y estaba pensando, no sé ustedes qué opinan, la siguiente semana, o sea dentro de 2 semanas, hablar de lo que es la luz y la oscuridad, porque es algo que me genera para a mí mucho conflicto, y he visto que de alguna manera ha habido como algunas situaciones. También tengo pendiente el hablarles de por qué no se debe de lo que son los restos de humanos o animales o ya que tuvieron vida en algún momento, que tuvieron un alma y que ya trascendieron, qué se debe de hacer y por qué. Entonces, sí, ustedes también díganme si tienen ahí temas. Ya saben que yo tengo una amplio acervo de temas, nada más que de repente se me olvidan los temas que les quiero platicar o que les pueden interesar, y pues eso ya no me permite dárselos al 100. Pero bueno, entonces espero que sí se haya quedado claro. De cualquier duda, esperen en ya sea hoy o mañana tempranito, les subo la meditación de sanación por medio del sueño o a través del sueño, y la meditación de esta semana, porque ya me prolongo mucho, hablo y nada de sanación. Ya me acordé que les voy a subir al Instagram. Por ahí he sabido que se dice que ya me creo que sé todo y que no sé qué, y las arañas. Entonces, si quieren saber ese chisme, si quieren saber mi contestación a ese chisme que anda rodando por ahí, lo voy a subir a Instagram para hacerlas que vayan para allá. Yo les prometí que si en TikTok había mucha gente, yo les contaba mis chismes personales. Pero como TikTok tiene mucha gente, pero nadie de ustedes, lo voy a hacer por Instagram. Así las motivo a que vayan a escuchar mi chisme de lo que andan diciendo de mí y lo que les voy a contestar. Así que ya saben, las espero allá en Instagram, escuchando mi chismecito. De igual manera, si quieren preguntar, también pueden preguntar. Allá echamos chal, no hay ningún problema. Bueno, aquí en México se dice chal a chismear, a platicar así, pero de manera curiosa o de manera así, ¿no? De manera chismosa. Jovi dice, una cosita, tengo entendido que ahorita el 26 es día de crear la semilla, algo así. Que nos cuente de ello y si podría hacer un live de ello. Sí, claro que sí, Jovi, el 26 de julio. Conozco la fecha, necesitaría investigar un poquito más, pero sí te prometo que te traigo el contenido, te lo prometo. Y dice, wow, sí maestra, usted quiere que llene más el teléfono, jajaja. No te preocupes, no, pues nomás si quieren, ¿verdad? Digo, ahí literal, digo, sí subo contenido de magia y de todo, pero este chismecito sí se los voy a platicar por allá. Ahí para que
Pero de hecho ni siquiera lo tienes que llenar, puedes entrar nada más a escuchar mi chisme y te sales y ya, te lo prometo. Pero bueno, entonces ya saben, si quieren chismecito, allá por el Instagram les voy a platicar. Y cómo me enteré también les voy a decir. Sí, bueno, pues allá las espero. En esta semana les platico mi chisme. ¿Va? Algo que... ¿Qué más yo vi? ¿Nada más? Ustedes díganme, si no para ya cortar esto. Pero bueno, entonces, pues no sé si hay otra duda, pregunta, comentario. Ya les hice los anuncios. Cuando les platico mi chisme, se los anuncio por el Face Barros, porque yo creo que sería el día miércoles, pero no se los aseguro completamente porque lo más probable es que lo haga en vivo. Entonces, para que ustedes también me puedan preguntar si tienen dudas. Jaja, sobre todo salirme, ¿saben, no? Pues yo la requete sigo. Gracias, yo lo sé. Sí, el miércoles yo creo, Roses, es mi chisme en Instagram. No te lo aseguro, pero les prometo anunciárselos, así como todo les anuncio de lo que pasa, porque va a estar bueno, se los prometo. Yo no sabía, fíjense que ahora soy. De verdad que no me creo mucho. No es cierto. No, para nada. Pero sí, bueno, chicas, entonces allá las espero, las quiero. Nos vemos por ahí por los demás grupos, ya saben. Compartan esta información, ayúdenos con eso, nos ayudan muchísimo. Ayudándonos, inviten a gente en el grupo, pueden invitar a quien ustedes quieran. Ustedes saben que no tenemos ninguna situación, simplemente cuestiones de respeto, de trabajar en equipo y nada más, lo que en cualquier lado se hace. Va, las quiero mucho, gracias por estar aquí, de verdad, siempre es padre tenerlas interactuando, porque eso de hablar yo solita como que digo, me siento triste, traigo a mi ego y a mi yo, no es cierto. Entonces, pues las quiero mucho, cuídense mucho, gracias por gracias por estar, y pues cualquier cosa, ya saben que yo sí estoy al pendiente de las redes, entonces aquí nos seguimos platicando. Cuídense mucho, y les doy todas las noticias y todos los días por acá. Dentro de 8 días no se olviden el poder de la palabra, bien importante. Las quiero, cuídense mucho y bye.